¿Alguna vez se han preguntado qué ve realmente una neurona cuando se activa? Cada uno de esos pulsos eléctricos es un mensaje, un spike, como le dicen, en un lenguaje que parece secreto. Hoy vamos a intentar descifrarlo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Tenemos una sola célula cerebral activándose. Y la cuestión es, ¿qué nos está queriendo decir? Cada pulso es como un mensaje en código. Para entenderlo, tenemos que volvernos una especie de criptógrafos del cerebro y descifrar qué información del mundo visual está procesando esa neurona en específico. Y claro, como no podemos simplemente interrogar a la neurona, nos toca ponernos el sombrero de detective. Y como cualquier buen detective, lo que necesitamos son pistas y una técnica de investigación sólida para poder revelar sus secretos. El objetivo de toda esta investigación es encontrar algo que los científicos llaman el campo receptivo. Pensemos que es como el retrato hablado del estímulo perfecto para esa neurona. Es esa característica única que cuando aparece la hace gritar, ¡ajá! ¡Es eso! Y bueno, aquí es donde se pone difícil el asunto. El mundo visual es infinitamente complejo. ¿Cómo hacemos para aislar el gatillo exacto? ¿Será una línea? ¿Un borde? ¿Un color? ¿Un movimiento? Hay millones de posibilidades para una sola célula. La solución que encontraron los científicos es, la verdad, bastante ingeniosa y hasta contraintuitiva. En lugar de mostrarle imágenes claras y definidas, le presentan a la neurona una especie de estática de televisor antiguo, un estímulo de ruido blanco. Parece un caos total, pero créame, esta es la principal fuente de pistas. Ahora, lo verdaderamente fascinante es por qué funciona esto. El ruido blanco, por ser completamente aleatorio, contiene pedacitos de todas las orientaciones de líneas posibles, todos los bordes, todos sus patrones simples que se nos puedan ocurrir. Es como hacerle a la neurona 1.000.000 de preguntas al mismo tiempo y simplemente sentarse a ver a cuáles responde. El método se llama correlación inversa y funciona más o menos así. Primero, le mostramos a la neurona esa película de ruido blanco. Segundo, escuchamos con mucha atención. Cada vez que la neurona se activa y emite un spike, retrocedemos un instante en el tiempo y guardamos la imagen que acababa de ver. Repetimos esto miles de veces y, aquí viene la magia, promediamos todas esas imágenes juntas. La analogía es perfecta. Una sola imagen capturada antes de un spike no nos dice casi nada, sigue pareciendo ruido. Pero al promediar miles de ellas, todos los elementos aleatorios se van cancelando entre sí. Y la característica que consistentemente hizo que la neurona se activara, esa empieza a revelarse. Cuando empezamos a promediar, el resultado al principio es un poco decepcionante. Es solo una mancha gris que no se distingue del ruido original. La señal que buscamos todavía está enterrada en el caos. Pero la paciencia es clave en este juego. Con cada nueva imagen que sumamos al promedio, la señal se va haciendo un poquito más fuerte y el ruido un poquito más débil. Es como ir construyendo la evidencia, poco a poco, momento a momento. Y de repente, ahí está. Del caos emerge una estructura clarísima. Este patrón fantasmal es el campo receptivo. Es la cara que la neurona estaba buscando en la estática todo este tiempo. Listo, hemos decodificado su preferencia secreta. Este primer tipo de campo receptivo que encontramos pertenece a lo que se conoce como una célula simple que está en la corteza visual primaria. Su trabajo es súper específico. Actúa como un detector de bordes, buscando una línea con una orientación y una posición muy, muy precisas. Entonces, el perfil de esta célula simple es muy particular. Es como un detector de bordes súper exigente. Solo se activa con una orientación particular, en un lugar exacto y con una combinación precisa de luz y oscuridad. Y esto es fundamental porque detectar estos bordes es el primer paso, el ladrillo básico que el cerebro usa para empezar a construir las formas que vemos. Ok, hasta aquí hemos descifrado cómo el cerebro ve los bordes de una imagen fija. Pero nuestro mundo está en constante movimiento, ¿cierto? Así que ahora pasemos a un misterio un poco más complejo. ¿Cómo detecta una neurona la dirección y la velocidad? Si aplicamos esta misma técnica, pero ahora prestando atención no solo a la imagen, sino también al tiempo, descubrimos algo fascinante. El patrón que activa la neurona no es estático, es un patrón que se mueve en una dirección específica justo antes del spike.
O sea, la neurona no solo ve la forma, sino también su trayectoria. Esta inclinación en el dominio del espacio-tiempo, como se ve en la imagen, es la clave de todo. La neurona ya no es solo un detector de líneas, es un detector de movimiento. Está perfectamente sintonizada para responder únicamente cuando un objeto con la forma correcta se mueve en la dirección y a la velocidad correcta. Pero la historia se pone todavía más interesante. Resulta que además de las células simples, existen otras llamadas células complejas. Mientras una célula simple es como un detective quisquilloso que necesita la evidencia en un lugar exacto, una célula compleja es mucho más flexible. Reconoce la característica sin importar dónde aparezca dentro de su área de vigilancia. Y esta habilidad de reconocer una característica sin importar su posición exacta es crucial para la visión. A esta célula compleja le interesa la orientación de la línea, no tanto dónde está. Es un paso fundamental para que podamos reconocer objetos sin importar dónde se encuentren en nuestro campo visual. A ver, ¿y cómo logra el cerebro esta hazaña? Un modelo muy influyente sugiere que una célula compleja escucha a un equipo de células simples. Imaginemos 4 células simples, cada una buscando la misma línea pero en posiciones un poquito diferentes. La célula compleja lo que hace es sumar sus señales, de modo que si cualquiera de ellas se activa, ¡pum!, la célula compleja también se activa. Así es como consigue esa indiferencia a la posición. Y esto nos lleva a un principio de organización cerebral que es fundamental y muy elegante. El sistema visual está construido como una jerarquía. En la base tenemos detectores muy simples y específicos, y a medida que vamos subiendo de nivel, sus respuestas se van combinando para crear representaciones cada vez más complejas y abstractas. Es una cascada de procesamiento increíblemente eficiente. Todo empieza en la retina, con células que detectan simples puntos de luz. Esas señales alimentan a las células simples en la corteza visual, que detectan bordes, y estas, a su vez, alimentan a las células complejas, que reconocen esos mismos bordes sin importar su posición. Este es el gran resumen de nuestra investigación detectesca. El cerebro no ve una cara o un árbol de golpe. Construye nuestra percepción del mundo pieza por pieza, ladrillo a ladrillo, yendo desde los elementos más básicos hasta los conceptos más abstractos. Y aquí viene la conexión con nuestro mundo. Este principio de una red jerárquica de detectores de características no es solo una curiosidad biológica, es de hecho la idea central que inspiró las redes neuronales convolucionales, la tecnología que hoy en día impulsa gran parte de la inteligencia artificial y la visión por computadora. Así que, bueno, hemos descifrado el mensaje de una sola neurona, pero esto nos deja con una pregunta todavía más grande. Si cada neurona es como un músico tocando una nota muy simple, ¿cuál es la sinfonía que emerge cuando escuchamos a las miles de millones de neuronas del cerebro tocar todas juntas?